¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría si cualquiera en una red Wi-Fi pública pudiera leer sus correos o peor, robar sus contraseñas? Bueno, pues así era el mundo antes de SSH. Hoy vamos a desglosar la historia de esta herramienta fundamental y cómo se convirtió básicamente en la guardiana de nuestra vida en línea. Para entender bien por qué, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a los inicios de Internet. Miren, en esa época la seguridad era casi un chiste. Era como tener una puerta principal sin cerradura. Cualquiera con un poco de conocimiento podía entrar y mirar lo que quisiera. Y justo eso pasaba con las conexiones a servidores. La gente se conectaba, sí, pero era como si estuvieran gritando sus contraseñas en medio de una plaza llena de gente. Y creo que esta comparación lo deja clarísimo. Antes, la herramienta para esto era Telnet. Y con Telnet, todo, absolutamente todo, viajaba en texto plano. Las contraseñas iban y venían por la red como si fueran postales, sin sobre ni nada. Cualquiera podía interceptarlas y leerlas. SSH, por otro lado, es como meter esa postal en una caja fuerte, cerrarla con 1000 candados y enviarla por un túnel secreto. Es, de verdad, la diferencia entre estar totalmente expuesto y estar completamente seguro. Pero como suele pasar, un día, un joven investigador en Finlandia se hartó de vivir en un mundo digital sin cerraduras. Así que, ¿qué hizo? Decidió construir una él mismo. Imaginen la escena. Tato está en su universidad trabajando y de repente se da cuenta de que alguien está, escuchando la red y robándole las contraseñas. No solo a él, sino a todos. En lugar de simplemente quejarse, se puso a trabajar y en cuestión de meses lanzó la primera versión de SSH. Un verdadero héroe de la ciberseguridad que, sin exagerar, cambió las reglas del juego para siempre. Y el impacto que tuvo fue monumental. Pensemos en esto un segundo. Hoy en día, más del 95% de los servidores del mundo, sí, los que corren sus aplicaciones, sus redes sociales, su correo, todo, dependen de SSH para mantenerse seguros. Es, sin lugar a dudas, el estándar de oro. Ok, pero ¿cómo funciona realmente esta maravilla? ¿Cuál es el truco que hace a SSH tan increíblemente seguro? La respuesta está en una analogía muy sencilla pero muy poderosa. Imaginen que SSH construye un túnel privado y blindado entre nuestra computadora y el servidor al que nos conectamos. Todo, absolutamente todo lo que viaja por ese túnel está cifrado. Es como si los datos empezaran a hablar en un idioma secreto que solo esos dos puntos, el inicio y el final del túnel, pueden entender. Si alguien intenta espiar en medio, lo único que va a ver es un montón de ruido sin sentido. Pura basura ilegible. Y para que esto funcione, necesitamos dos piezas, como en una llamada telefónica. Por un lado está el cliente, que sería nuestra computadora, la que hace la llamada, y por el otro está el servidor, la máquina remota que la recibe. Este servidor tiene un servicio corriendo, llamado SSHD, que es como un contestador automático que siempre está a la escucha en una extensión o puerto específico. Por defecto, ese puerto es el 22. Muy bien, ya que entendemos la teoría, es hora de pasar a la práctica. Vamos a ver los comandos básicos que nos van a permitir empezar a usar SSH como si lo hubiéramos hecho toda la vida. El comando SSH es nuestra llave maestra. Es tan simple como decirle a quién queremos visitar, o sea, el nombre de usuario, y dónde vive esa persona, que es la dirección IP del servidor. Si por alguna razón la puerta no es la principal, sino una lateral, o sea, un puerto diferente, solo tenemos que indicarlo con la opción "-p". Y cuando hayamos terminado la visita, es tan fácil como decir "exit" para cerrar la conexión. A ver, usar contraseñas está bien para empezar, pero es como tener una llave que se puede copiar. Las llaves criptográficas son algo totalmente distinto. Son como una llave única, personal e imposible de duplicar. Es el siguiente nivel de seguridad y de comodidad también. Pensemos que tenemos una cerradura súper especial que solo se abre con nuestra huella dactilar. Bueno, la llave pública es como una copia de esa huella, una copia que le damos al servidor para que la guarde. Cuando intentamos entrar, el servidor usa esa copia para verificar que nuestra huella real, nuestra llave privada, que solo nosotros tenemos, coincida. Así de simple, nadie más puede entrar ni siquiera sabiendo nuestro nombre de usuario. Y configurar esto es un juego de niños, son solo 2 pasos. Primero, generamos nuestro par de llaves. Segundo, usamos el comando ssh-copy-id para instalar de forma segura esa copia de la huella en el servidor. Y ya está. A partir de ese momento, adiós a las contraseñas. Y ojo, un recordatorio muy importante. La llave privada es nuestro tesoro. Jamás se comparte con nadie. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es enviar un archivo al servidor? Para eso tenemos SCP, que vendría a ser como nuestro servicio de mensajería blindado.
Utiliza exactamente el mismo túnel seguro de SSH para que nuestros archivos viajen protegidos y lleguen sanos y salvos a su destino. Bien, ya manejamos lo esencial. Ahora es momento de desbloquear algunos de los superpoderes de SSH. Estas son las técnicas que de verdad marcan la diferencia y nos convierten en maestros del túnel. Imaginen que en el servidor remoto hay una base de datos o una aplicación web increíble, pero por seguridad solo se puede acceder desde dentro del mismo servidor. Bueno, la redirección de puertos es como si tuviéramos un teletransportador privado que trae ese servicio directamente a nuestra computadora a través del túnel seguro, claro. Vamos a desglosar este comando que parece complicado, pero no lo es. Con L le decimos a SSH que queremos crear ese túnel local, ese teletransportador. El 8080 es el puerto en nuestra propia computadora donde va a aparecer el servicio. Y localhost 80 es la dirección del servicio dentro del servidor remoto. Así, lo que corre allá lo vemos acá, simple y súper potente. A medida que empezamos a manejar más y más servidores, la cosa se complica. Recordar todas esas IPs, usuarios, puertos personalizados se vuelve una locura. Es como intentar memorizar una guía telefónica entera. No es práctico y honestamente es una pérdida de tiempo. Pero, ¿y si pudiéramos convertir toda esa línea larguísima y difícil de recordar en una sola palabra? Una palabra clave que haga todo el trabajo por nosotros. Bueno, para eso existe el archivo de configuración de SSH. Y aquí está la magia. Este archivo es como nuestra agenda personal de servidores. Como se ve en la tabla, le ponemos un apodo o alias a cada servidor. Y debajo anotamos todos sus datos, la IP, el usuario, el puerto, todo. Una vez hecho esto, para conectarnos solo tenemos que escribir SSH y el apodo. Es un cambio que de verdad te vuela la cabeza en términos de productividad. Al final, lo importante de esta historia es que SSH nació de una necesidad real y urgente, y por décadas ha sido la columna vertebral que mantiene segura a gran parte de Internet. Pero la pregunta ahora queda en el aire. ¿Qué sigue? ¿Qué nuevas herramientas y tecnologías surgirán para proteger nuestro futuro digital? La historia de SSH nos enseña algo clave. A veces, solo se necesita una persona con una buena idea para cambiar el mundo.